Argentina no registró ni un solo disparo a puerta en 90 minutos y apenas realizó 3 disparos en los 120 completos. España no ganó por suerte, construyó un equipo que no deja que la suerte tenga la última palabra. Luis de la Fuente acaba de convertirse en el entrenador de mayor edad en conquistar un mundial. Nadie fuera de España lo vio venir y casi nadie dentro del país lo creía tampoco. Retrocedamos a diciembre de 2022, España acababa de caer en Qatar en la tanda de penaltis ante Marruecos y la federación no salió a buscar un nombre mediático, eligió a un hombre de 62 años que había pasado casi toda su carrera entre academias y banquillos del fútbol base que nadie fuera del fútbol español prestaba atención. La reacción fue inmediata. ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué cree que está preparado para esto? Respondió a esa pregunta con una frase que, en aquel momento, sonó absurda. Nadie en este país entiende mejor que yo hacia dónde va el fútbol español. 3 años y medio después estaba sobre un podio en Nueva Jersey levantando la Copa del Mundo, y aquella frase ya no sonaba absurda, sonaba como un plan que llevaba años en marcha, mucho antes de asumir el cargo de seleccionador. Porque hay algo que muchos olvidaron, De la Fuente ya había ganado con estos jugadores. En 2015 llevó a España sub-19 al título de Europa, en 2019 hizo campeona a la sub-21, en 2020 conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Cuando asumió el mando de la selección absoluta no heredó una generación dorada, la había construido él mismo, categoría tras categoría, durante casi una década, en torneos que casi nadie estaba mirando. Así que cuando entró en su primera rueda de prensa como seleccionador absoluto, no estaba apostando por caras desconocidas, ya sabía exactamente en quién iba a confiar, porque había entrenado a la mitad de ellos cuando eran adolescentes. Los resultados llegaron casi de inmediato, y casi nadie le dio el mérito por ellos: un título de la Liga de Naciones en 2023, luego la Eurocopa de 2024, derrotando a Inglaterra por 2-1 en Berlín en su primer gran torneo al mando, un trofeo que Luis Enrique nunca consiguió. Ni siquiera eso bastó para silenciar las dudas. Cada tropiezo fue tratado como una prueba de que la racha no podía durar. Cuando España perdió la final de la Liga de Naciones de 2025 contra Portugal en los penaltis, después de empatar durante los 120 minutos completos, la historia prácticamente se escribió sola: el proyecto se está resquebrajando. Lo que realmente ocurrió después fue una racha de 37 partidos oficiales sin perder, llevando a España directamente al Mundial de 2026 como vigente campeona de Europa y con una diana en la espalda. El torneo no empezó como una coronación. España abrió con un apagado empate sin goles frente a Cabo Verde, y las mismas voces que lo habían cuestionado desde el primer día volvieron a aparecer. Luego Arabia Saudí fue derrotada por 4-0, con Lamine Yamal marcando su primer gol en una Copa del Mundo y Mikel Oyarzabal anotando otros 2. Una sólida victoria sobre Uruguay aseguró el primer puesto del grupo. A partir de ahí, las rondas eliminatorias se convirtieron en una demolición. Austria fue derrotada por 3-0. Portugal, el rival más feroz de España y el equipo que había puesto fin a su última campaña en una final, cayó 1-0 con un gol de Mikel Merino en el tiempo añadido. Después llegó Bélgica, y otra vez Merino, entrando desde el banquillo para sentenciar el 2-1. Luego llegó Francia, en Dallas, por un lugar en las semifinales, y aquí es donde la historia se vuelve extraña, porque De la Fuente ya había estado allí antes, 2 veces con la sub-19, una vez con la sub-21 y 2 veces ya con la selección absoluta. Antes de ese partido, su balance contra Francia en semifinales era de 4 victorias y 1 derrota, y esa única derrota había llegado en su primer enfrentamiento con ellos, años antes de aprender cómo vencerlos. España salió al campo y ganó por 2-0, y el entrenador en quien nadie confiaba para dirigir a la selección absoluta llevó a su país hasta la final de la Copa del Mundo. Esperándolo allí estaba Lionel Messi. No fue una final brillante, y nadie intentó fingir lo contrario después. Durante muchos tramos pareció la final más apagada que se recuerda, 2 equipos anulándose mutuamente, Argentina apenas capaz de llevar el balón al área de España, Messi reducido a solo 15 toques en la primera parte, mientras Yamal, todavía sin estar completamente recuperado de la lesión muscular que lo había acompañado hasta el torneo, intentaba encontrar espacios ante una defensa que se negaba a abrirse. Rodri, con el brazalete de capitán en un equipo que por primera vez en la historia de España no contaba con un solo jugador del Real Madrid, hizo lo que siempre hace. Se colocó exactamente donde iba a empezar el peligro y lo apagó antes de que se convirtiera en una amenaza. Unai Simón, el portero al que De la Fuente había defendido durante años de críticas, realizó la única parada que realmente importó, negándole a Messi un mano a mano limpio dentro de los primeros 5 minutos. Los 90 minutos terminaron sin goles. Llegó la prórroga, y nada cambió. Entonces, 39 segundos después de comenzar la segunda parte del tiempo extra, Nico Williams ganó un balón por alto, la pelota cayó a Ferran Torres, y Torres la empujó con el interior del pie desde corta distancia para superar a Emiliano Martínez. España 1, Argentina 0. Así terminó. Messi abandonó el campo entre lágrimas, en lo que pudo haber sido el último partido de la Copa del Mundo de su carrera.
Los jugadores de España se lanzaron sobre un entrenador al que, 3 años y medio antes, durante su presentación, le habían preguntado por qué alguien debía confiarle el cargo. Mira lo que realmente construyó. 10 jugadores de ese 11 titular seguían siendo adolescentes o apenas tenían poco más de 20 años cuando empezó a convocarlos siendo casi unos niños. Apostó por los mismos rostros torneo tras torneo, no porque la lealtad fuera un gesto sentimental, sino porque ya los había visto ganar con 16 y 17 años y sabía exactamente cómo responderían bajo presión. Cuando el momento decisivo de la final no pidió el nombre más grande del equipo, pidió a Ferran Torres, y De la Fuente había construido una plantilla con tanta profundidad que daba igual quién diera la asistencia y quién marcara el gol, siempre que alguien lo hiciera. Ahora es el entrenador de mayor edad en conquistar una Copa del Mundo. Llegó desde un anuncio de trabajo en un periódico para un club de categorías inferiores, pasó una década recorriendo el fútbol de formación y construyó una generación dorada que nadie más en el fútbol español vio venir hasta que ya era una realidad. El camino de España hacia Nueva Jersey pasó por Austria, Portugal, Bélgica y Francia, y terminó frente al mejor jugador de su generación. Y el equipo que llegó hasta allí no fue el construido por la reputación, sino el que se construyó en silencio, durante 10 años, por un hombre cuyo nombre casi nadie fuera de España habría podido mencionar la semana en que recibió el cargo.